Estabilidad de las posiciones corporales. Para lograr la estabilidad corporal hay un músculo principal que está a cargo y es el músculo esquelético. Los músculos esqueléticos están compuestos de fibras musculares individuales que se contraen cuando son estimuladas por una neurona motora somática. Cada neurona motora se ramifica para inervar varias fibras musculares. La activación de números variables de neuronas motoras da por resultado gradaciones de la fuerza de la contracción de todo el músculo. El proceso completo se denomina mecanismo de contracción muscular y se puede resumir en 3 pasos. Número 1. Un mensaje viaja desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular y desencadena reacciones químicas. Número 2. Las reacciones químicas hacen que las fibras musculares se reorganicen de manera que acortan el músculo. Esa es la contracción. Número 3. Cuando la señal del sistema nervioso ya no está presente, el proceso químico se revierte y las fibras musculares se reordenan nuevamente y se relaja el músculo. Sabiendo toda esta información, ahora definiremos el siguiente concepto, que es postura corporal. ¿Qué se define como postura corporal? Es la posición adoptada por alguien en un cierto momento o respecto de algún asunto. En un sentido físico, el concepto de postura está asociado a la correlación entre las extremidades y el tronco y a las posiciones de las articulaciones. Además, la postura de algunos segmentos como la cabeza, el tronco, brazos, antebrazos, manos y dedos, al igual que la cadera, las piernas y pies, sirven de punto de referencia para organizar los movimientos en el espacio exterior y en el espacio interior. El sistema de equilibrio está dotado de referencias con el mundo exterior y con el mundo interior alternativamente. Se trata de establecer un sistema de sinergias entre estructuras, músculos y nervios. Los músculos, tanto extensores como flexores, deben de asegurar el mantenimiento de dicho equilibrio. Por ende, las posiciones corporales se refiere a cómo las contracciones del tejido esquelético estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener las posiciones corporales como pararse o sentarse. Se contraen continuamente cuando uno está despierto. Todo esto gracias a las contracciones que realiza un músculo esquelético. Nuestros músculos siempre están trabajando. Después de todo, desde pararte de tu cama o estar sentado en tu silla todo el día, involucra un gran proceso. Un proceso que nuestros músculos están llevando a cabo para poder realizar esta acción. Hola, mi nombre es Francisco Eduardo y hoy aprenderás cómo se produce el movimiento en el ser humano desde lo más básico. Primero, hablemos de la excitabilidad de los tejidos. Es la contracción dada por los impulsos eléctricos provenientes de las neuronas, quienes son las encargadas de las órdenes más generales a los músculos para la movilidad del ser humano. Excitabilidad muscular, esquema unidad funcional. El músculo está compuesto de 2 haces, que se dividen en fibras y a su vez en miofibrillas. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos términos. Troponina C, proteína capaz de ligar músculos de los iones de calcio y es un tipo de subunidad. Subunidad, en términos simples, es un puente temporal para la unificación de proteínas complejas. Puede ser de manera permanente o temporal. Retículo sarcoplásmico, organulo citoplásmico de las fibras musculares. Y también sirve como un tipo de almacén del calcio. ATP, nucleótido fundamental para la obtención de energía a nivel celular. ADP es un ATP que perdió un fosfato y por lo tanto se convierte en un ADP, adenosín disfosfato. Se hidroliza y se obtiene energía. La molécula de ATP posee más energía ya que tiene un grupo fosfato más. Proceso de la actina y miosina. Los iones de calcio se unen con la troponina C. El calcio es liberado por el retículo sarcoplásmico. Esto produce un desplazamiento físico, generando un sitio activo de la actina, para que la miosina pueda unirse ahí.
En el siguiente esquema se puede ver cómo la troponina C se está combinando con los iones de calcio, lo cual se va al sitio activo de la actina, lo que genera un movimiento físico para que la miosina entre en el sitio activo de la actina. Para que la miosina pueda unirse al sitio activo de la actina, debe ser activada. El ATP juega un papel fundamental en la activación de la miosina, pues provoca la hidrólisis. La energía generada es suficiente para activar la miosina. La miosina ya activa se une al sitio activo de la actina y libera ADP, el cual genera otro desplazamiento. En este esquema se puede ver el ATP y la miosina juntándose, dando como proceso la hidrólisis, que da lugar a la miosina activada que se puede unir al sitio activo de la actina, lo que generará el ADP suficiente para repetir el ciclo una y otra vez. Ya con todo esto se sabe todos los movimientos a nivel macroscópico del músculo. Es decir, con estas bases podemos darnos una idea de cómo se genera un movimiento en el cuerpo humano. Funciones del tejido muscular. ¿Qué es el tejido muscular? Este es el conjunto de fibras y tejidos musculares que constituyen la red necesaria para movilizar y mantener firme al esqueleto y mantener su forma definida. ¿Cuáles son sus funciones? Este tejido tiene funciones con las cuales debe cumplir. Por ejemplo, detectar dolores, producir movimientos corporales, estabilización de las posturas, almacenar y movilizar las sustancias dentro del cuerpo y la generación de calor. Todas estas funciones son de vital importancia. Este tejido permite realizar un sinfín de posturas y movimientos. Todos los movimientos que se realiza una persona, como correr, caminar, saltar, bailar, escribir, comer, entre muchas otras, ocurren gracias a la función que el tejido muscular aporta a los huesos, articulaciones y músculos. Los movimientos que realiza pueden ser controlados, involuntarios y autónomos. Esto depende del tipo de tejido que sea, si es tejido muscular liso, tejido muscular cardíaco o tejido muscular esquelético. Cabe mencionar que estas funciones se presentan en todo el organismo. Almacenamiento y movilización de sustancias en el organismo. Se logra gracias a la contracción de los esfínteres en órganos huecos, como se puede observar en la imagen del lado derecho. Pero, ¿en dónde intervienen estos? El sistema digestivo es un punto, el sistema circulatorio, el aparato reproductor y por último, necesidades fisiológicas. Funciones en el aparato digestivo. Las contracciones involuntarias que van desde el esófago hasta los intestinos gruesos y delgados. A estos movimientos involuntarios se les denomina perilásticos. La falla de estos puede crear incontinencia. Sistema circulatorio. Dentro de este hay 3 puntos importantes: las contracciones, la irrigación sanguínea y el músculo cardíaco. Este último es el encargado de hacer que el corazón bombee sangre. Todas las funciones anteriores son gracias al músculo liso. Pero, ¿este qué es? El músculo liso está compuesto por músculos involuntarios. Estos músculos empujan los materiales como el alimento o la sangre a través de los órganos. El músculo liso entra igual dentro del músculo cardíaco o el miocardio, como se puede observar. Contracciones musculares. Existen 2 tipos, la voluntaria y la involuntaria. ¿Cómo se crean estas? Pulsos del sistema nervioso hacia el tejido muscular, potencial de acción y contracciones involuntarias e involuntarias. Características de las células que contienen estos: irritabilidad, pueden
puede actuar de modo pasivo. La excitabilidad es una propiedad que poseen los músculos. Contractibilidad. La contractibilidad es la capacidad del músculo cardíaco normal para variar la extensión. La elasticidad, que es el último punto, es el tejido muscular en las capacidades de los ligamentos y tendones para poder dilatarse. Afecciones del músculo liso. Estas son muy raras, pero no importa si dan. El síndrome musculoesquelético de disfunción de los músculos lisos es uno de ellos. Una de las funciones del tejido muscular es la generación de calor. Esto sucede cuando el tejido muscular se contrae. Contracción. El tejido muscular nos permite realizar movimientos para llevar a cabo nuestras actividades diarias, ya sean comer, bailar, levantarnos de la cama, caminar, etc. ¿Cómo sucede esto? El tejido muscular, como todo tejido, está compuesto por células. Estas tienen la capacidad de producir un acortamiento, a lo que llamamos contracción. De igual manera es elástica, esto permite el estiramiento, y a esto lo llamamos relajación. ¿Qué es la termogénesis? Es el proceso de producción de calor entre los organismos. Esto ocurre en los organismos de sangre caliente. A estos organismos se les denomina endotermos. Algunos ejemplos de endotermos son los perros, el oso panda y las aves. Gran parte del calor generado por los músculos es utilizado para mantener la temperatura corporal. En la termogénesis, la energía química que utiliza el músculo en contracción deriva de la hidrólisis de la molécula adenosin-trifosfato o ATP. Es por esto que cuando estamos expuestos a temperaturas muy bajas, comenzamos a temblar. Es como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para generar más calor. Generalmente, los movimientos involuntarios son producidos por el tejido liso, resultado de la contracción y relajación alternada. Este relaja y distribuye el flujo sanguíneo, como por ejemplo en el intercambio de calor a contracorriente. El intercambio de calor a contracorriente permite transferir el calor de los vasos sanguíneos que tienen la sangre caliente hacia los que poseen la sangre fría. Por otro lado, en los movimientos deliberados para producir calor podemos encontrar el frotar las manos o el dar una caminata. En resumen, podemos decir que el tejido muscular tiene la capacidad de generar calor cuando éste se contrae y genera energía mecánica por la transformación de la energía química. En esta sección hablaremos sobre las funciones del tejido muscular, pero antes que nada, analizaremos un concepto, que es la raíz de todo esto. Para tener una mejor comprensión del tema, debemos saber la siguiente definición, y es, ¿qué es un tejido muscular? Un tejido muscular contiene células capaces de contraerse cuando reciben la orden de las células nerviosas y se relajan posteriormente. Las células que lo forman, denominadas miocitos o fibras musculares, contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas contráciles, actina y miosina. A pesar de que los huesos forman el sistema de palanca y el armazón o esqueleto del cuerpo, no pueden mover las diferentes partes por sí solos. El movimiento resulta de la contracción y relajación alternada de los músculos, que representan el 40 al 50% del peso corporal total de Nuestra fuerza muscular refleja la función primordial del músculo, la transformación de energía química y mecánica para generar fuerza, trabajo y producir movimiento.
Además, los músculos estabilizan la posición del cuerpo, regulan el volumen de los órganos, generan calor y propulsan líquidos y sustancias nutritivas a través de diversos. Como dato curioso, la ciencia que estudia los músculos se denomina miología. A través de la contracción sostenida o alternada, como de la relajación, el tejido muscular posee 4 funciones clave: producir los movimientos corporales, estabilizar las posiciones que adopta el cuerpo, almacenar y movilizar sustancias en el organismo y... A pesar de eso, su función principal es el movimiento y puede dividirse en 3 tipos. Número 1. Movimiento de todas las estructuras internas. Está formado por tejido muscular liso y se va a encontrar con vasos y paredes. Número 2. Movimiento externo. Caracterizado por manipulación y marcha en nuestro entorno. También se caracteriza por estar formado por músculos. Número 3. Movimiento automático. Funciona por sí mismo. Es del músculo. La función es mantener un tono de las vísceras y vasos sanguíneos, mantenernos en la postura adecuada y, obviamente, el movimiento. Los músculos de las extremidades se contraen y así pueden mover los huesos. Los flexores se contraen haciendo que la extremidad se flexione y los extensores se contraen para lo contrario. El músculo del corazón se contrae para que la sangre... Los músculos de los intestinos, estómago y esófago se contraen armoniosamente haciendo que el bolo alimenticio progrese. Ahora sí, podemos desarrollar y explicar a profundidad cada una de las principales funciones del tejido muscular, ya que conocemos.